Muy buenas tardes a mis estudiantes del primero y segundo medio. Mi nombre es Jaime Godoy Flores, profesor de Filosofía y Formación Ciudadana. En esta ocasión voy a explicar en breve la guía número 3 de la asignatura en cuestión. Estamos actualmente en la unidad número 1, el rol de ser ciudadano en la actualidad. ¿Cuál es el objetivo de aprendizaje? Explicar el proceso cultural de ciudadanía, la democracia y los derechos humanos. Lo cual es muy importante porque señala un campo abierto de diversas manifestaciones históricas, culturales, políticas, ideológicas, económicas, que van condicionando el concepto de ciudadanía. Ante todo, hablar de ciudadanía es aludir al carácter individual de ser persona viviendo en comunidad y de tener una posición respecto a los problemas políticos y sociales que acontecen en nuestro país. Eso es lo más importante. Ahora bien, la guía número 3 está ordenada de la siguiente manera. Un primer ítem, el número 1, la exploración de preguntas previas, más bien preguntas introductorias. ¿Cuáles son estas preguntas introductorias? ¿Qué son los derechos humanos? En segundo lugar, nuestro país está ajeno en la actualidad a las problemáticas de los derechos humanos. Está ajeno y todo lo que aconteció tras octubre 18 del año pasado. ¿Qué ocurre ahí con los derechos humanos? Pregunta número 3. ¿Qué sucedió después del estallido social de octubre 18 con los derechos humanos? 3 preguntas de introducción previa que en las guías anteriores hemos problematizado y profundizado. Respecto al ítem número 2, hay que observar atentamente y ver el video YouTube La ciudadanía y su alcance, y responda a las preguntas formuladas a continuación. Primera pregunta: ¿qué significa ejercer la ciudadanía? ¿Qué significa? ¿Qué sentido y significación tiene eso en la actualidad? Pregunta número 2. ¿Qué significa ejercer los derechos políticos como ciudadano? Recuerde que los ciudadanos tienen derechos políticos. ¿Qué significa ejercerlos? Posteriormente pasamos al ítem número 3. Acá también hay que observar atentamente un video en YouTube cuyo nombre es El concepto de ciudadanía en la historia, y responder a las preguntas formuladas. Pregunta número 1. ¿Cuál es la concepción griega y romana de la ciudadanía? ¿Cuáles eran los requisitos para ser ciudadana en la antigua Grecia, en la antigua Roma? ¿Qué lo caracterizaba? ¿Y qué significaba eso? ¿En qué consiste? Pregunta número 2. ¿Cuál es el concepto moderno de ciudadanía? Recuerden, adiós Edad Media, bienvenida modernidad, estados modernos, estados nacionales, monarquía absoluta. ¿Qué pasa con el concepto de ciudadanía tras la Revolución Francesa? ¿Qué ocurre? A partir del video, claramente. 3. ¿En qué consiste en la actualidad la condición de ciudadanía? ¿En qué consiste en la actualidad histórica del siglo XXI el concepto de ciudadanía? ¿Qué lo caracteriza? ¿En qué consiste? ¿Qué significa? Posteriormente, para aplicar lo aprendido respecto a la condición de ciudadanía vinculada a los derechos humanos y la democracia, condición de ciudadanía vinculada a los tópicos de la democracia y derechos humanos, la condición de ciudadanía, democracia y derechos humanos, ¿qué planteo? Que vean un breve extracto del video Bichos, cuyo nombre es la película Bichos, cómo funciona el mundo en Bichos. ¿Qué tienen que hacer? Reflexionar a partir de lo aprendido en la guía 3 y luego responder las preguntas que se formulan. 2 preguntas planteo a los estudiantes de primero y segundo medio.
¿Cómo funciona políticamente el mundo según el protagonista Saltamontes? Recuerden que había una comunidad de saltamontes versus una comunidad de hormigas. ¿Qué ocurre? ¿Cuál es la relación de poder existente entre ambas agrupaciones? ¿Qué ocurre? ¿Qué acontece? Repito la pregunta: ¿cómo funciona políticamente el mundo según el protagonista Saltamontes? Y la segunda pregunta: ¿quiénes representan a las hormigas en la actualidad de nuestro país? Repito, ¿quiénes representan a las hormigas en la actualidad de nuestro país? ¿Quiénes? ¿Quiénes serían las hormigas actualmente en nuestro país? Tiene relación claramente con lo que ocurrió tras octubre 18 del 2019. Reflexionenlo. El último ítem es aplicar lo aprendido del contenido de la guía 3. Recuerden, la condición de ciudadanía respecto al tema de la democracia representativa actual y los derechos humanos. Entonces, muchachos, sin hacer más comentarios, estamos en contacto. Mis saludos, mis respetos. Adiós.